Bien amigos, bienvenidos de nuevo. Este es el módulo 2 de diciembre de 2016 enseñanzas de la tutoría de TIC. Estamos hablando de reforzar los conceptos de liquidez y entrega de precios. Bien, primero en el menú, hoy será la liquidez de rango externo. El rango de cotización actual tiene liquidez del lado de la compra por encima del rango alto. El rango de negociación actual tendrá liquidez del lado de la venta por debajo del rango o corridas bajas de liquidez. Busque emparejar órdenes con liquidez de órdenes pendientes, que tiene la forma de un grupo de liquidez. Rango X. Las corridas de liquidez pueden ser de naturaleza de baja o alta resistencia. Usted, como comerciante, quiere que sus operaciones estén en condiciones de baja resistencia. En palabras, no quiere tener ninguna resistencia en su rentabilidad. En segundo lugar, tenemos liquidez de rango interno. Cuando es probable que el rango de negociación actual permanezca, los vacíos de liquidez se llenarán. Y esto está asociado con el riesgo de brecha. Y cuando es probable que el rango de negociación actual permanezca, las brechas de valor razonable también se llenarán y esto se distribuirá al riesgo de brecha. Ahora, el riesgo de brecha no es más que simplemente cuando el mercado vuelve a cotizar rápidamente a un nivel en el que había muy poca o ninguna pisada. Entonces, en otras palabras, cuando vemos una corrida de liquidez para cerrar en un rango donde solo hay una vela realmente larga, generalmente eso es un relleno de brecha. Bueno, y cada vez que está en una posición larga y tiene una gran brecha debajo de usted, ese es el riesgo de GA. Por lo tanto, el mercado a veces cambiará el precio agresivamente para cerrar en esos rangos y eso es lo que generalmente se detiene como comerciante. Los buscamos como oportunidades. Los bloques de órdenes dentro del rango de cotización se completarán con nuevas compras o ventas. Se formarán modelos de compra y venta de creadores de mercado dentro de los rangos de cotización. Bien amigos, echemos un vistazo a la liquidez de rango externo y la liquidez de rango interno y la diferencia entre los dos y cómo podemos utilizar ambos. Bueno, aquí tenemos un viejo respaldo alto, y tenemos una vieja zona de consolidación o equilibrio. Está a mitad de camino desde abajo hasta este alto precio que supera este antiguo máximo aquí. Y esa será una forma de liquidez de rango externo porque está fuera del rango de esta forma alta y baja. Ese fue el rango antes de la nueva ruptura por encima de este máximo que se ve aquí. Así que el precio en este punto sabemos que tenemos equilibrio aquí abajo, pero lo que es más importante, tenemos mínimos limpios justo debajo de allí. Así que buscaríamos un movimiento, tomaríamos un potencial descenso a ese nivel. De acuerdo, y Bryce comienza a bajar el comercio. Ahora lo que está haciendo es retroceder dentro de todas estas velas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que superemos el antiguo máximo, esperaríamos cierta medida de retroceso. Y cuando ocurre el retroceso, lo que estamos buscando es dónde está el área más lógica para que retroceda. Ahora, si miran esta vela aquí, tenemos una vela ascendente anterior, una vela bastante grande. Luego tenemos esta vela que tiene una mecha. Entonces, en un momento, esta vela se abrió y se negoció a la baja. Así que hubo un traspaso en el rango entre estas dos velas en esta área. Entonces, la entrega del precio estuvo en movimiento hacia arriba aquí y luego hacia abajo en este, aunque es un cierre, se ofreció dos veces en todo ese rango. Entonces, en la parte superior de esta vela aquí y está abierta en la siguiente, ahí es donde esperaría ver una medida de rebote a corto plazo. Bueno, ¿y los intercambios de precios aquí se estancan un poco y pasan directamente, regresan y vuelven a probar el mismo nivel aquí, ¿de acuerdo? Justo aquí. Y en última instancia desciende, elimina estos mínimos iguales. Ahora, lo que quiero que busquen es en este momento aquí mismo, ¿dónde está el siguiente nivel de liquidez porque ya hemos negociado por debajo de este mínimo aquí?
Ahora, en referencia al mínimo aquí y al máximo aquí, lo que ahora tenemos que redefinir es el máximo. Las paradas por debajo de estos mínimos aquí, se representarían en forma de liquidez de rango externo o liquidez de rango interno en el contexto de este alto a este bajo, es liquidez de rango interno. Pero de este mínimo a este máximo, es liquidez de rango externo porque la está perforando aquí abajo. En otras palabras, creamos un rango desde este mínimo hasta este máximo. Por lo tanto, esperamos que se renuncie a este rango y se ejecuten las paradas aquí. Una vez hecho esto, si vamos a ir más alto y rebotar más alto o negociar más alto o incluso hacer un nuevo máximo aquí, nunca lo sabremos. Buscamos las áreas de liquidez. Así que sabemos que hay una vela arriba aquí para que podamos hacer referencia a la vela ascendente, no la negra aquí, la vela OP que se abre. Estoy midiendo ese precio de apertura y extendiéndolo en el tiempo. ¿Y qué más ves en este gráfico? Mira esta mecha de vela y la mecha de esta vela en el medio. El precio solo se entregó a la baja. Así que tenemos una brecha de valor razonable. Entonces, si comenzamos a operar al alza, podemos esperar que el mercado quiera alcanzar ese nivel de 1, 0, 6, 5. Si opera a través de esta vela de pantalla o vela ascendente, querrá alcanzar el máximo de esta vela 1,1455 y el mínimo en 1,1595. Así que podemos usar 1,1591, 1580 o podríamos usar 1,1455 o 1,14. Cualquiera de esos niveles estaría bien, pero esto sería lo que pasaría de este alto a este nuevo mínimo. Si vemos, me estoy refiriendo a los bajos aquí que estamos limpiando, no es que lo esté dibujando, lo estoy extendiendo, manteniéndolos atentos. Ese es el rango porque eliminamos estos mínimos. Pero este nuevo mínimo y ahora este máximo es el máximo. Así que el rango en el que estamos operando ahora es así de bajo y así de alto. Entonces, si vemos que el precio sube, esperaríamos que llegue a 1,0625. Si llega a la vela alcista, esperamos que opere hacia arriba en esta área aquí, cerrando ese rango. Y luego, en última instancia, podría cotizar tan alto como el mínimo de esta vela 1886. Así que lo llamaremos 1,1885 a 1,1890. De acuerdo, entonces dentro de este rango desde este mínimo hasta este máximo, estaríamos apuntando a transacciones de precios de liquidez de rango interno hasta el área sombreada aquí. Justo ahí. Ahora, debido a que estamos viendo un gráfico mensual del yen japonés, vamos a descender a un marco de tiempo diario y vamos a ver cómo esos niveles, lo siento, vamos a caer a un gráfico semanal. Voy a mostrar cómo estos niveles afectaron la acción del precio en la entrega. Así que tenemos esa brecha de valor razonable un poco más refinada. Puedes ver la mecha, estamos aquí y el NIM de aquí. Entonces podemos ajustar eso y refinarlo un poco más para que podamos tener el área exacta en la que el precio buscará completarse. Es solo en este precio de vela a la baja que se entregó en el lado de la venta. No se ha ofrecido ninguna ventaja hasta ahora que estamos empezando a verla. Bueno. Entonces, cada vez que el mercado crea un rango comercial que va a la baja, debes marcar el máximo anterior y el nuevo mínimo. Y cuando el precio vuelve a subir, está operando dentro de ese rango. Entonces, si opera en corto en un bloque de orden bajista, que es la última vela al alza, eso será un retorno a la liquidez del rango interno. Pero va a estar buscando liquidez de rango externo para salir, que es detenerse por debajo del precio bajo que baja, ahí es donde buscaría salir predominantemente. Mis entradas son entradas de liquidez de rango interno con salidas en
Liquidez de rango externo. En otras palabras, estoy comprando dentro del rango y vendiéndolo fuera del rango una vez que lo rompe. Si estoy sincronizado con el mercado y sé en qué dirección quiere ir. Y estamos enmarcando eso basándonos en el gráfico mensual aquí. Así que verán los beneficios de hacer lo que estoy haciendo aquí. Si estoy buscando que suba en relación con el gráfico mensual, en cualquier momento que el mercado caiga por debajo de un mínimo a corto plazo, puedo ser un comprador de liquidez de rango externo a corto plazo o compras de límites. Pero las expectativas, el rango seguirá subiendo, buscando liquidez de rango interno mensual en la forma de esta brecha de valor razonable. Y probablemente estoy confundiendo a algunos de ustedes que están escuchando muy tentativamente, estoy seguro. Pero el punto es que, una vez que comprenda en el marco de tiempo más alto a dónde quiere ir el mercado, podrá enmarcar sus configuraciones comerciales a medida que nos desplegamos en un día. Bien, entonces podemos ver el gráfico diario aquí. El mercado crea una pequeña área de flujo de orden institucional que cae, golpea esa misma orden, bloquea los repuntes. Ahora mire lo que sucede en el gran esquema de las cosas en el rango mensual. Estamos operando cada vez que creamos un nuevo máximo, más alto, más alto, más alto aquí y aquí cada vez que creamos un nuevo máximo. Esa es una corrida en la liquidez del rango externo en este periodo de tiempo que es diario, pero en el gráfico mensual sigue siendo la liquidez del rango interno porque está dentro de un rango mensual más grande. Cuando entendemos hacia dónde están tratando de negociar el mensual y el semanal, cuando observamos las configuraciones diarias como esta, esto crea la receta, por así decirlo, baja resistencia. La liquidez se ejecuta porque está negociando en sincronización con el mes en el que el mes probablemente querrá ver subir el precio. Por lo tanto, cada vez que se espera una corrida por encima de un máximo de cero, eso se enmarcará como una corrida de baja resistencia y liquidez. Cada vez que vemos esto, puede ver cómo reacciona el precio. Muy poca resistencia por parte del precio para superar estos niveles porque tiene una agenda, quiere llegar a un nivel de precio específico en relación con un marco de tiempo más alto porque los fondos se negocian mensual y semanalmente. Entonces, si podemos mantener eso en contexto y enmarcar nuestras operaciones con esta idea, siempre podemos clasificar una operación, ya sea una resistencia alta o baja, corrida de liquidez. Entonces, si bajamos a un gráfico de 4 horas, podemos ver que los máximos se están agotando, cada máximo tiene muy poca dificultad para superarlo porque está enmarcado en una resistencia baja. La liquidez se ejecuta en función del marco de tiempo más alto mensualmente. Ni siquiera puede ver el rango en el que el mes tiene esa brecha de valor razonable. Este alto se rompe, no hay problema. Esta altura aquí rota, no hay problema. Esta altura aquí rota, no hay problema. Ahora es una pequeña consolidación, pero en última instancia se ejecuta agresivamente y alcanzará estos máximos aquí. Recibo preguntas muchas veces sobre cómo sé hacia dónde se dirigirá el mercado, para paradas de compra específicas cuando hacemos nuestra sesión en vivo, así es como lo hago. Utilizo el flujo de orden institucional de marco de tiempo duro para enmarcar dónde está la liquidez de rango interno y dónde está la liquidez de rango externo. ¿Dónde están las paradas de compra y qué tipo de parada o qué tipo de entrada estoy usando y cómo se alinea con el marco de tiempo más alto? A un bloque de orden alcista anterior se recupera y alcanza el antiguo máximo aquí. Todos estos máximos se eliminan allí y, en última instancia, despegan y agotan otro antiguo máximo, que alejaremos en el momento y veremos que está bien aquí y, en última instancia, se comercializa en esa brecha de valor razonable mensual. Una vez que despejamos este alto aquí y despejamos este alto aquí, volvimos, creamos una brecha. Creamos una brecha aquí, bajamos y cerramos la brecha y luego, en última instancia, corrimos agresivamente hacia esa brecha de valor razonable mensual. Entonces, lo que quiero que mire es cada vez que el mercado a lo largo de aquí, cada vez que dio un retroceso. Este es un gráfico de 4 horas. Vamos a bajar a un gráfico de 15 minutos y dividiremos los días, ¿de acuerdo?
Y quiero que mire cómo responde el precio cuando le da un nuevo rango. Bueno. Obtuvo un mínimo aquí y un precio alto se negocia hacia abajo en el bloque de pedidos anterior, mientras que aquí hay liquidez de rango externo. Por lo tanto, está comprando una liquidez de rango interno con la expectativa de que verá un movimiento de precios fuera del rango creado por este pequeño movimiento aquí. Así que ese es tu rango. Estás negociando por la configuración, la salida está aquí. ¿Pero colapsas todo tu comercio? No, estás buscando los rangos para sacar máximos. Todos estos máximos aquí, obtenemos otro repunte y luego los volvemos a rastrear. Bueno, así que es la última vela bajista justo antes del movimiento alcista. El precio vuelve a bajar en él. Llenan más compras en ese bloque de pedidos. ¿Dónde está la liquidez de rango externo? Por encima de este alto aquí y por aquí lo atraviesa. Pequeña consolidación, nos alejamos, regresamos a la vela bajista y repoblamos más órdenes de compra, lo que correrán por esa brecha de valor razonable mensual. Mira la reacción una vez que suba allí. Muchas ganancias tomando muchas de ellas aquí. Finalmente regresa y comienza a cotizar un poco más alto. Creo que es indicativo de que probablemente veamos un poco más de rally cuando abramos el domingo. Pero yendo aún más atrás, puede ver cada vez que el mercado crea un buen impulso de precios. Tenemos una buena oscilación de precio de impulso aquí, vuelve a bajar el bloque de orden alcista, la liquidez del rango externo baja y golpea este bloque de orden nuevamente aquí, se recupera, regresa a la consolidación y finalmente avanza. Eliminando la liquidez del rango externo aquí o el bíceps por encima de los máximos, el rango que se crea desde este mínimo hasta este máximo, la vela bajista V vuelve a negociarse aquí, se aleja. Ahora, todo esto es en lo que tendrá que sentarse si es un operador de posición, pero en última instancia, si le da tiempo, todo lo que hará es recomendar. Volverá a un overblock anterior aquí como lo hizo aquí y recapitalizará más órdenes de compra porque es un objetivo a largo plazo llegar hasta aquí. Así que van a tener que comprar algo aquí, comprar algo más aquí, dejar pasar un tiempo y luego volver a hacerlo. Compre más de él otra vez y una vez más. Y finalmente huye porque tienen su posición construida con un promedio de alrededor de 1,1350 a 1,1325 en esa área. Muchos ejemplos de liquidez de baja resistencia se ejecutan en el yin del dólar. Tenemos un precio bajo que sube y vuelve a bajar. El bloque de órdenes anterior se ejecuta desde este mínimo hasta donde la compra de liquidez del rango externo se detiene y se ejecuta por encima de aquí. Lo mismo aquí. Tenemos un precio bajo que se escapa de esta consolidación. ¿Por qué no estoy usando este Michael bajo? Porque esto es una consolidación aquí. El precio se aleja de eso. Vuelve a bajar, golpea el bloque de orden anterior aquí, se eleva. ¿Para qué correrá? Liquidez de rango externo. Aquí corriendo. De acuerdo, está buscando comprar con liquidez de rango interno o en bloque de orden alcista dentro de un rango anterior y tratando de obtener ganancias en un máximo antiguo o por encima mientras está sincronizado con un marco de tiempo más alto. Sesgo direccional basado en el flujo de pedidos institucionales como describimos anteriormente con los rangos mensuales. Y buscando esta brecha de valor razonable en el gráfico mensual porque, al igual que cualquier otro periodo de tiempo, el mercado querrá entregar el precio de manera eficiente si no hay precio. Negociando en esta brecha de valor razonable que se muestra en el gráfico mensual que hemos sombreado aquí en él, supongo que es como un color rojo anaranjado. Ellos van a querer subir el precio a ese nivel. Entonces, en cualquier momento que puedan tener una nueva oportunidad de compra en la que construirán una posición mayor, tenemos un buen vacío de liquidez aquí. El precio baja, llena eso agresivamente, se escapa del rango aquí. Desde este mínimo hasta este máximo, vuelve a bajar, vuelve a operar en el bloque de orden alcista por liquidez en el rango interno o bloque de orden alcista con la expectativa de descargar una orden externa. Rango de liquidez por encima del rango alto aquí. El precio se negocia por encima de él aquí. Muchos, casi 2 o 3 a la semana donde se pueden ver los setups que nos ofrecen una oportunidad. E incluso en un par, ni siquiera me gusta cambiar el dólar todavía. Tenemos un rango aquí desde el mínimo hasta este máximo de transacciones hasta un bloque de orden alcista anterior.
puede comprar aquí con la expectativa de ver, una expansión del rango para salir de una liquidez de rango externo o detener la compra porque solo estamos buscando compras. Vamos a estar buscando cualquier tipo de subida de precio de impulso, luego un retroceso hacia abajo en un bloque de orden anterior. Si no vemos ningún rango que cree nuevas oportunidades de compra, podemos apuntar a mínimos. Por lo tanto, puede recorrer el mercado y encontrar todos los mínimos oscilantes y esperar a que el precio del comercio a través de ellos sea a la baja. Y cuando hacen eso, ¿qué están haciendo? Recogiendo pedidos para acumular nuevos pulmones como ven aquí mismo. Aquí mismo. Y la otra vez es un rally de distancia. Vuelve al toro anterior sobre el bloque, se recupera, vuelve al bloque de orden anterior, se recupera. En un bloque de orden anterior más consolidación, toma las paradas y luego corre hacia arriba. Reclama estos máximos iguales. No necesito dibujar ya está. Mínimos iguales, toma las paradas, se recupera. Entonces, el tipo de comerciante que serás se basará en lo que ves fácilmente en los gráficos. Verá sopas de tortuga y buscará comprar topes de venta o vender topes de compra o buscará un retorno al valor justo donde busca negociar dentro del rango o compra de liquidez de rango interno. Y al enmarcar el mercado en cualquiera de esas dos disciplinas, no tendrá problemas para entrar y encontrar configuraciones. No es que tengas que encontrar una configuración todos los días, pero encontrarás una configuración una vez a la semana. Eso es todo lo que estás buscando. Estás buscando una configuración por semana, así que voy a alejarme a la hora. Voy a desplazarme hacia atrás desde el momento en que el precio subió al objetivo según el gráfico mensual. Tuvimos una buena oportunidad de compra aquí el lunes y también hubo una compra el jueves. Tenemos un lunes comprando un lindo. Parece un crossover hacia el martes. Buena oportunidad de compra aquí. Definitivamente un miércoles por en el bloque de pedido anterior aquí. Buena compra el martes aquí en esta semana. Buena compra el martes aquí. Y el jueves son las elecciones, así que no vamos a hablar de eso que escribimos al margen para ese periodo. Así que no habíamos estado buscando nada en eso. Bien, entonces tenemos una pequeña biografía agradable el lunes, volvamos al bloque de orden de toros anterior. Y luego tenemos un escenario de compra del miércoles aquí también. Correr una parada aquí el miércoles. Así que piense en esto, si sabe que su gráfico mensual de marco de tiempo más alto está pidiendo un precio más alto. Y hablamos de esto hace meses cuando, el dólar es alcista y el dólar yen debería estar, subiendo. Y si sabemos que se está produciendo un retroceso o una corrección, si se quiere, y el mercado está negociando a la baja, nuestra mente cambia a bien, ¿dónde están las paradas de venta que están buscando? Porque las fijaciones subyacentes del mercado son alcistas por dólar yen. Entonces, si el mercado está predispuesto a subir, pero está cayendo, no decimos, está bien, bueno, no estoy mirando ese par o no estoy mirando ese mercado. Lo que debería estar haciendo es esto, está bien, voy a estar buscando liquidez de rango externo en el marco de tiempo que estoy usando en este momento es el gráfico horario que está buscando en cualquier momento en que el mercado opere a la baja. Si está operando a la baja, ¿dónde están los mínimos que está tratando de romper? ¿A dónde va por debajo aquí y aquí? Entonces, si sabemos que vamos a estar esperando una reacción allí. Reacción rápida de distancia, no solo quedarse allí y simplemente deambular, queremos verlo ir allí y luego mostrar la voluntad de alejarse de él. Cuando hace eso, te está inclinando la mano. Entonces solo espera un bloque de la orilla del toro. No lo hará, no siempre sucederá de inmediato. Como este dio uno que es bastante agradable. Llegó, creó una vela hacia abajo. Fue creado con esta brecha de vela y esta vela está alta.
Así que ahora esta vela bajista se convierte en un bloque alcista más corto. Entonces, en cualquier momento que volvamos a bajar al rango, que está aquí, podemos ser compradores. Pero esta nueva vela hacia abajo aquí, bien, nos da otra oportunidad de esperar otro regreso a esta vela, lo que nunca ocurre aquí, pero crea otra vela hacia abajo aquí. Eventualmente lo golpea, entonces hay una compra, entonces hay que esperar un poco y no son solo horas. Cada una de estas velas es una hora, así que al día siguiente obtienes otra compra aquí. Y luego aquí vemos que el precio va por debajo de este mínimo y se detiene. Corre las paradas. Bien, ¿se queda ahí abajo? No, se escapa rápidamente. Bien, ahora esperamos. ¿Qué esperamos para que el precio vuelva a bajar a la última vela bajista? Aquí buscamos el regreso a ese rango. ¿Quiere correr después de que toma tan bajo? Ciertamente, una vez que se ejecuta más alto y cada vez que alcanza un nuevo máximo, muestra la voluntad de ir más alto. Nos está dando una confirmación de que hay una fortaleza subyacente en este par. Incluso si va a haber descensos pronunciados como este, todo esto está en los talones antes de, las elecciones. Una vez más, no puedo estresarnos lo suficiente. Esa es la razón por la que estuve al margen las 2 semanas completas de noviembre. Simplemente no quería operar debido a las posibles consecuencias o la incertidumbre. Y eso está bien conmigo. No tengo ningún problema, ya sabes, estar al margen por un corto periodo de tiempo me permite claridad. Tuvimos un lugar muy agradable aquí el miércoles de esa semana. Solo estoy sacando las fluctuaciones de precios más destacadas que tuvieron lugar cada semana. Tuvimos una buena compra el miércoles aquí y tuvimos una buena compra el viernes para una entrada de posición. Buen retroceso aquí. Retroceso agresivo real. Ahora mira, todavía no sabemos qué hay aquí, pero un precio se zambulló así hasta los 100 y los 20. ¿Qué busca a la izquierda? ¿Lo que hay por ahí? ¿Está regresando a este nivel aquí, allí? Mismo. Regrese a ese bloque de hombro completo. ¿Se muestra dispuesto a querer recuperarse? Entonces, cada semana ha habido una configuración y aquí vimos que el aumento del precio regresa al bloque de pedido anterior y se recupera. No es que estés tratando de capturar cada pieza del rango semanal. Eso no es en lo que estoy. Eso no se ilustra aquí. Lo que te estoy mostrando es cómo puedes encontrar una configuración por semana. No requiere que tengas todo el rango semanal completo. Entraré en discusiones sobre cómo se obtiene el rango semanal. Pero para esta enseñanza aquí, quiero que pienses en cómo puedes enmarcar el marco de tiempo más amplio, hacia dónde debería ir el mercado, y luego cómo te ayuda a definir qué sería una corrida de liquidez de baja resistencia versus una corrida de liquidez de alta resistencia. Toda esta área aquí abajo es donde el mercado cotizó a la baja en un gráfico mensual, eliminando ese mínimo igual. Y dejaremos esa pequeña área allí en el gráfico. Todo está aquí abajo. Una vez que eliminó todo esto, todos estos mínimos se eliminaron aquí y el precio subirá agresivamente. Bueno. Entonces, cuando tomamos estas ideas del marco de tiempo más alto y las transponemos a los marcos de tiempo más bajos cada vez que esperamos ver un repunte del mercado, lo que estamos buscando es la voluntad de tener muy poca resistencia porque las fijaciones subyacentes del mercado son alcistas. Un plazo mayor. Entonces, si el gráfico mensual es alcista, no habrá ningún problema en tratar de superar los máximos a corto plazo porque el mercado estará realmente impulsado por un dinero de gama alta. Entonces, el gráfico mensual es el jugador clave en sus operaciones para enmarcar baja resistencia, corridas de liquidez. ¿Dónde está el mercado buscando ir en el gráfico mensual si no puede determinar a dónde va el mercado mensualmente? Gráfico semanal y al descender a un gráfico semanal, aún puede ver estas áreas en las que el mercado debería estar, inclinado a negociar hacia arriba en el cierre porque nuevamente, solo ofreció precio a la baja. Vimos precios rompiendo máximos a corto plazo aquí, luego esta altura se rompió aquí. Por lo tanto, tenemos un perfil de compra potencial de un creador de mercado en el que querrá volver a las áreas de desbordamiento institucional aquí en esta consolidación. Pero hay una brecha de valor justo antes de llegar a ese punto aquí. Y ahí es donde vio la tasa de intercambio de precios hasta eso, S15, 25 a 1, 1575. Objetivo alcista razonable hasta aquí para pares basados en dólares que tienen el
dólar en el anverso de su nombre como dólar yen o dólar suizo, ¿de acuerdo? Esos pares deberían haber visto fortaleza debido a la fortaleza subyacente del dólar. Entonces, en resumen, para que sea un poco más fácil de entender, porque yo era un pincel muy amplio con muchas de las ideas, pero quiero que estudies esto porque te ayuda a entender por qué veo ciertas operaciones como bajas. La liquidez corre. Y de esa manera, si comprende lo que es una carrera de liquidez de baja resistencia, sabrá lo que sus operaciones no son en términos de una carrera de liquidez de alta resistencia. No quieres que eso sea, un intercambio que estás tratando de tomar. Quieres comerciar con la menor resistencia. Entonces, cada vez que buscamos ser un comprador en un retroceso a un bloque de pedido anterior, queremos ver que se elimine ese alto. Pero si estamos operando contra un marco de tiempo más alto y no hay una razón real para ver los fondos, está bien, mueva el mercado a esos niveles, no va a ser una corrida de liquidez de baja resistencia. Va a ser una carrera de alta resistencia, liquidez y son los tipos de operaciones en las que te sientas demasiado tiempo o no funcionan de inmediato, o te dan la vuelta y te muerden en la parte trasera. Entonces, en términos simples, le daremos una pequeña lista de trucos aquí. Bueno, ¿desea mirar un gráfico mensual o un gráfico semanal y determinar hacia dónde es más probable que vaya el mercado? Y al tener esa idea, si somos optimistas sobre el mes o el semanario, entonces estaremos buscando señales BI de signo BI en el marco de tiempo más bajo como el diario, de 4 a 1 hora. Y estaremos buscando una caja de orden alcista o sopa de tortuga con la expectativa de que cualquier máximo a corto plazo en esos marcos de tiempo, ahí es donde está el objetivo. Ahora supongamos por un momento que está viendo un gráfico por hora y la dirección de su activo subyacente es alcista en el o mensual y semanal, o uno u otro. Pero cualquiera de ellos tiene que darte ese sesgo direccional. Si el sesgo direccional es alcista y ve que un gráfico por hora le da un retorno a de lo contrario se vería como un bloque de orden alcista, pero el máximo entre el rango mínimo y el máximo desde el que retrocedió, si es solo 20 pips, ¿es una operación que sería vista como algo que tomarías? En mi opinión, no, porque el rango es de solo 20 pips cuando regresa al bloque de orden anterior. Por ejemplo, si esto es, digamos, un gráfico de 1 hora o tal vez un periodo de tiempo de 15 minutos, y este es el rango que está viendo aquí, este retroceso, si el rango es solo desde el bloque de pedidos donde estaría comprando hasta el máximo en el medio, si eso es solo 20 pips, ¿vas a aceptar ese tipo de operación? Mi opinión sería no, yo personalmente no tomaría ese intercambio. Pero si vi un swing como, digamos este bajo aquí y hasta este alto aquí y había un bloque más antiguo que me permitió entrar en este punto aquí, si pudiera tomar ese comercio y luego decir que esto fue 40 pips, ese sería un intercambio que quiero tomar. Porque si eso es 40 pips desde donde está el máximo y donde estaría la entrada del bloque de órdenes, eso significa que potencialmente podría tener 40 pips de ganancia. Porque voy a tratar de salir con una carrera por encima de ese nivel alto al salir donde las paradas de compra serían en forma de una carrera de liquidez de baja resistencia porque estoy operando dentro del rango mensual y semanal que se consideraría interno. Rango de liquidez, que tiene muy poca resistencia en el comercio en un marco de tiempo más bajo. Mucha gente lo vería como una resistencia, por lo que frenará el precio. Pero en el gráfico mensual y semanal, indica una vez para ir más alto. Así que va a tener muy poca dificultad para atravesarlo. Pero el precursor es que desea ver los cambios de precios que ofrecen alrededor de 40 pips. Si puede ver algo, 40 pips son más altos y busca un retroceso para continuar con eso le da un primer objetivo de ganancia razonable. Ahora, obviamente, si vas a un marco de tiempo más grande, está bien, y usas cambios de precios más grandes, eso te da mucha más profundidad en términos de lo que puedes sacar en términos de pips. Entonces, si está buscando, digamos que es un comerciante, quiere tener, nada menos que 50 pips, está bien, eso es genial. Use un gráfico de 30 minutos o 60 minutos y marque su mercado para buscar señales de compra que establezcan esos precios.
Entonces, en orden, si tiene un precio, impulso, oscilación de precios como esta y dice que esto fue un gráfico por hora, está bien, esto en este rango sería de este alto a ese bajo. Si eso fuera 50 pips o más, sería una oportunidad maravillosa para que consigas configurar tus clásicos 50 pips o más. Entonces, si tiene un objetivo semanal, digamos, ha hecho los números, ha descubierto dónde quiere ganar, 10% al mes y descubrió que, para obtener 10% al mes, necesitas hacer, 50 pips en cualquier base de capital que tengas, ¿de acuerdo? Y averiguas cuántos pips tienes que tener, cuál tiene que ser tu stop loss, bla, 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 terminas, solo quieres alcanzar ese número y 50 pips te llevarán allí. Entonces, lo que debe hacer es buscar rangos que tengan 50 pips o más, preferiblemente alrededor de 75 a 80 pips. Es perfecto porque incluso si ni siquiera rompe el rango y sube por encima de este máximo externo, todavía le da la oportunidad de obtener esos 50 pips. Así que no piense que solo porque estoy diciendo que tenemos que ser un comprador aquí abajo y buscar una salida por encima del máximo anterior, no puede obtener todo su objetivo y su meta dentro del rango. Porque de nuevo, esa es la belleza de tratar la acción del precio porque no necesita que el rango se rompa si enmarca el swing correcto. No necesita romper el rango en el que está negociando para ser tremendamente rentable. No es necesario que se mueva mucho más allá del rango alto, tampoco si está buscando que rompa, otras palabras, si solo quiere verlo como si no lo necesitara para hacer todo esto, si fuera comprando aquí y el rango desde este máximo hasta el mínimo en el que está tratando de comprar, digamos 100 pips, podría sacar generosamente 75 pips de eso y ni siquiera obtener el rango completo. Pero no puede hacer eso si intenta hacer cada entrada en cada enlace de precio de 30 pip o 25 pip PRIE, enlace de precio porque está tratando de ingresar ahora mismo y está buscando cualquier cosa para meterte. Si eres mucho más selectivo con tus configuraciones, tratarás mucho menos, pero tus configuraciones tendrán muchas más opciones. Van a ser más potentes, van a tener muchas más, posibilidades de resultar a tu favor, pero no puedes hacer eso, ¿de acuerdo? Si intercambia cada configuración en cada periodo de tiempo, debe elegir un periodo de tiempo que se ajuste a su modelo. Si estás tratando de obtener, ya sabes, 250 pips, ya sabes, en el transcurso de 2 semanas más o menos, ¿de acuerdo? No obtendrá ese comercio en un gráfico de 5 minutos y buscará esos tipos de cambios de precios, debe vivir en un gráfico de 4 horas o un gráfico diario y operar esos cambios de precios y buscar esos niveles y eso le dará nuevos tipos de objetivos y rendimientos. Pero, para darnos varios ejemplos día a día, utilizo un periodo de tiempo de 15 minutos al día para mostrarle cuántas veces puede ver que algo se está configurando. Y aunque no siempre entregará 5 a 1 o 3 a 1, incluso, a veces entregará mucho estudio de la acción del precio. Y luego, cuando pasemos a un periodo de tiempo difícil en el que solo estamos trabajando en un gráfico de horas, nos dará una gran oportunidad más para hablar sobre cómo los movimientos que tienen lugar, que se mueven mucho. Más de 30, 40,50 pips donde podemos entrar en el rango de 100, 150 pips, ¿de acuerdo? Ese tipo de configuraciones son más divertidas, pero tienes que sentarte en tus manos y esperar un poco más. No es mucho más que sentarse y esperar. Pero al enmarcar las ideas con el marco de tiempo más alto, mensual y semanal, y determinar a dónde quieren ir, manteniendo esa perspectiva en mente, cada vez que miramos un máximo anterior, somos más optimistas en estos marcos de tiempo más bajos. Lo que va a hacer es construir un modelo en el que podamos ver claramente que es una resistencia baja, una corrida de liquidez cuando compramos y no tenemos miedo de ver eso como un nivel de resistencia o este es un nivel de resistencia. Veremos que el mercado querrá llegar a esos niveles porque hay topes de compra por encima de eso. Es por eso que el mercado quiere ir allí. ¿Ves lo rápido que trata de llegar a ese nivel aquí? Y luego, una vez que se produce este subidón, ¿qué hace? No pierde el tiempo. Rápidamente sube por encima de este máximo y, en última instancia, corre agresivamente hacia este máximo aquí. Si fuéramos bajistas en el gráfico mensual cuando en el gráfico semanal, estaríamos buscando lo contrario. Estaríamos buscando un gasto de recomercio más alto y haciendo una resistencia baja. La liquidez corre para romper por debajo de un mínimo oscilante. Y buscaríamos cambios de precio de 50, 40 pips o más como una oportunidad alta, una oportunidad de probabilidades altas para una operación diaria o una operación a corto plazo. Si usamos un gráfico por hora, podríamos tener un poco más de rango potencial en términos de pips, potencialmente de 75 a 100 pips más o menos, y eso le dará las configuraciones ideales que estará buscando si ese es tu objetivo. Entonces, muchas personas que están en esta tutoría y aquellas que están incluso fuera de la tutoría, ya sabes, mi casilla de correo electrónico se llena de, ya sabes, puedes decirme cómo hacer 100 pips a la semana. Está bien, eso es fácil. Lo que debe hacer es negociar un gráfico de 4 horas o de 1 hora, nada menos.
Eso es todo lo que tienes que hacer. Y espera y busca escenarios en todas las principales y encontrará un cambio de precio de 100 pips cada semana. Pero ese tiene que ser tu modelo. No puede ser porque lo acabo de decir, y sales y empiezas a tratar de forzar que suceda. Si no tienes la psique para hacer eso, no va a funcionar. Pero tener estos gráficos de marco de tiempo más altos y darle ese sesgo direccional a dónde irá, lo ayuda a determinar si la operación que va a realizar es realmente una corrida de liquidez de baja resistencia. ¿O es realmente una carrera de liquidez de alta resistencia si desarrolla sus habilidades en los marcos de tiempo más altos? Es lo mismo que hacemos en el marco de tiempo más bajo, pero centrándonos principalmente en cuál será el sesgo direccional en estos marcos de tiempo más altos, mensuales y semanales. Te ayudará a resistir la tentación de hacer esas muchas veces en las que entras allí y haces un intercambio porque te vuelves impulsivo o simplemente lo hiciste, ni siquiera sé por qué lo hiciste porque yo también lo he hecho. Punto. Estás mirando el gráfico y dices, ¿lo compraré ahora o lo venderé ahora? Y no tuvo en cuenta lo que le dicen los gráficos de marco de tiempo más altos y, de repente, simplemente se dispara hacia el otro lado. Y luego miras hacia atrás, ya sabes, una semana después y dices, en retrospectiva, fue perfecto 2020, debería haber hecho lo contrario. Si permanece en el sesgo direccional que el mensual y el semanal le dicen que debería estar haciendo, cada operación que enmarque tiene mayores probabilidades de ser una resistencia baja, una corrida de liquidez. Eso es todo lo que hacemos con una perspectiva de creador de mercado. Buscamos eso porque están impulsando el precio hacia donde están las órdenes. Y no es aleatorio dónde están estos pedidos. Son ubicaciones lógicas. Cuando es alcista, el mercado va a subir por encima de los máximos a corto plazo. ¿Qué tan lejos de qué? ¿Cuándo es el último alto? Eso nunca lo sabemos. Solo sabemos que cada vez que este es un rango desde este alto hasta este bajo, se negocia a través de él. Bien, entonces, ¿cuál es la nueva? ¿Así de bajo, así de alto? Bueno, rompió eso. ¿Cuál es la nueva gama? Bien, así de bajo a tan alto aquí. Y luego esta esfera de brecha de valor, si se negocia, sabemos que estamos buscando un regreso a esta vela alcista aquí y luego, tal vez estos máximos aquí, en última instancia, por encima de 1, 2, 5, 7, 7, nunca intentamos llamar a un alto en el mercado. Eso no es lo que estamos tratando de hacer. Esta era un área lógica en el gráfico mensual para operar y lo hizo. Entonces, después de que hizo eso, ahora tenemos que evaluar, ¿tiene más voluntad de seguir subiendo o sería realmente más prudente que realmente se consolide aquí? Y creo que lógicamente debería, pero ya sabes, el mercado va a hacer lo que va a hacer. Pero en este módulo, el objetivo era poner su mentalidad en una capacidad mensual o semanal. Y de esa manera, cuando ingrese a los plazos más bajos, cada escenario comercial con el que opere en ese sesgo direccional mensual o semanal, lo ayudaremos a encontrar las corridas de liquidez de baja resistencia que está buscando. Son las configuraciones de alta probabilidad. Son los que tienen los pagos inmediatos. Son los que le dan la capacidad de respuesta inmediata a sus entradas y tienen muy poca reducción. Y ese es su objetivo como comerciante. ¿Quieres comerciar en ese entorno? Entonces, muchachos, les deseo buena suerte y buen